Hola. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este acto que está englobado pues, en la Semana del Cerebro. Va a ser nuestro segundo año en el que organizamos un acto en la Semana del Cerebro y bueno, vamos a tener pues, a una ponente científica, experta, como ahora veréis, pues en temas muy específicos que tienen relación con la temática del cerebro. Voy a hacer una presentación bastante breve, simplemente pues, decir que la ponente, Nuria Flames, estuvo ya con nosotros en la Semana de la Ciencia en el año 2019, si no recuerdo mal, que la ponencia está colgada en nuestro canal de YouTube, por si alguien también quiere verla. Esta probablemente, si nada falla la técnica, también la tendréis luego colgada para revisarla o para recomendarla, etcétera. Y nada, sobre nuestra ponente, sobre Nuria Flames, bueno, pues decir que ella es bióloga de formación. Después de hacer biología, bueno, pues decidió hacer un doctorado en el Instituto de Neurociencias de Alicante, bajo la dirección de Óscar Marín, y bueno, después de ese periodo de doctoral, pues decidió irse a Estados Unidos a hacer un postdoc a la Universidad de Columbia, en Nueva York, bueno, donde estuvo un periodo largo, quizá más largo de lo que suele ser un postdoc o una estancia postdoctoral habitual, de 6 años, y bueno, ahí terminó o siguió formándose en los temas que luego trajo a Valencia. Creo que se puede decir que de Estados Unidos, de Nueva York, te trajiste un gusano y el proyecto de una familia. Un gusano, un marido y un embarazo. Un embarazo. Vale. Y aprovechaste. Así es que, bueno, pues muy provechoso ese postdoc. Y bueno, llegó a España, llegó a Valencia, se incorporó al Instituto de Biomedicina, donde actualmente trabaja como científica titular y además liderando un laboratorio, el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo, en el que actualmente trabaja y sobre todo, no voy a explicar mucho porque yo creo que de eso va a ir la ponencia, lo que ella hace, pero por decirlo muy rápidamente y que me corrija si no es así, pues intentando entender cómo se forman, cómo se diferencian las neuronas y más en concreto cómo se diferencian los más de 100 tipos de neuronas diferentes que tenemos en el cerebro. Y luego, qué tipos de, digamos, de utilidades o de aplicaciones también puede tener o podría tener ese conocimiento para, bueno, pues para el ser humano. Nada más, dejaros con Nuria, que es la que sabe y la que os va a explicar todo este tema tan complejo como es el título, pero que se puede abordar, ¿no?, desde una manera también pues sencilla, como ahora veréis. Pues nada, os dejo con Nuria. Creo que me voy a quedar por aquí porque así puedo pasar las diapositivas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me oye, verdad? Sí. Vale. Como decía José Vicente, ¿no? Sí. Espera. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Hola. Creo que ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora dice que sí. Ahora sí. Vale. Bueno, pues es mi segunda vez aquí en Quart de Poblet. Vine antes de la pandemia, en el 2019, y la verdad es que fue una experiencia no sé para el público, pero para mí fue una experiencia preciosa, porque pues eso, estuvisteis muy atentos los que estuvieron ahí, me lo pasé muy bien y sentí que realmente había un interés por parte de Quart de Poblet de entender lo que se hacía en los científicos, con lo cual fue fantástico. Entonces hoy espero que disfrutéis lo mismo que voy a disfrutar yo, que seguro que es mucho. Entonces, os he puesto aquí un poco lo que os voy a intentar contar hoy para que sepáis lo que va a venir.
la charla la he dividido en 4 partes. La primera parte, en realidad ya me han presentado, pero igualmente os voy a hablar un poquito de cómo he llegado hasta aquí, porque igual para las generaciones más jóvenes puede ser de cierto interés ver que las cosas, si a uno le gustan, pues hay una manera que tampoco es tan extraña, puede ocurrir. Luego os hablaré un poquito de mi organización. Yo soy una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entonces os hablaré un poquito de ella, no solamente de mi centro, sino de la organización en sí, muy cortito. Luego os voy a dar una introducción más general a cuál es la investigación que hacemos en mi laboratorio. Y he intentado que sea de una manera muy didáctica, porque soy consciente de que aquí pues habrá gente de todos los ámbitos. Entonces lo voy a intentar hacer. A veces se me olvida y a lo mejor una palabra que para mí es muy rutinaria, a vosotros os puede sonar a chino. Entonces, a mí no me importa que me interrumpáis en cualquier momento, levantéis la mano, si hay algo que no está claro, perfecto. Y luego, la última parte es un poco un reto para mí porque he hecho la charla de una manera didáctica porque quiero que entendáis lo que hago en el laboratorio, pero luego por otra parte también sé que habéis venido a la Semana del Cerebro y a entender sobre ciencia. Entonces he pensado, si les he explicado lo suficientemente bien un poquito de mi investigación, entonces si yo les presento el último artículo que he publicado de mi laboratorio, lo deberían de entender. Si lo has hecho bien, Nuria, lo deberían de entender. Entonces, la última parte, y lo vais a ver, o sea, he cogido directamente trozos de la figura del artículo publicado y os lo voy a poner ahí, os lo voy a explicar y espero que para cuando lleguemos ahí tenga sentido la cosa, ¿vale? Entonces, para que os vayáis con la sensación de que no, hoy me han hablado de ciencia, pero es que me han hablado del artículo que se publicó el año pasado, ¿vale? Pues vamos a empezar. Entonces, como decía José Vicente, yo estudié biología, pero además voy cerquita, aquí en Burjasot. Yo soy de Campanar. Y eso fue del 95 al 2000 en la Universidad de Valencia, y luego también os lo ha dicho ya José Vicente, me fui a Alicante, al Instituto de Neurociencias, porque pues ya en la carrera eso de las neuronas me parecía una cosa muy fascinante. Entonces me fui con el doctor Óscar Marín a hacer mi tesis doctoral, y ahí estuve trabajando ya en neurobiología del desarrollo, intentando entender cómo se formaba el cerebro, pero el modelo animal que usábamos, porque para hacer investigación necesitas mucho manipular el sistema y ver lo que pasa, pues lo hacíamos estudiando el desarrollo del cerebro en ratones. Después de ahí, como os han contado también, me fui a la otra parte del Océano Atlántico, a Nueva York, y entonces estuve en el laboratorio de Oliver Hover, y ahí seguía intentando entender cómo se hacía el cerebro, pero cuando estaba estudiando el ratón ya me di cuenta de que era demasiado complicado para mí. Dije, Nuria, vamos un poquito más abajo. Y entonces empecé a estudiar un nematodo, que también se usa como modelo de investigación, y ahora os lo explicaré, que se llama Caenarditis elegans. Es muy pequeñito, es 1 milímetro de longitud. Y ahora veréis que es muy útil para investigación en neurociencia. Como os han contado también, me volví de Nueva York con los gusanos, con un marido y un proyecto de familia, y entonces empecé mi propio grupo en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que está en la calle Jaume Roig, enfrente del Colegio Alemán, muy cerquita de aquí. Y creé lo que es hoy en día la unidad de neurobiología del desarrollo. Bueno, pues entonces, desde entonces, que esto fue en el 2012, estoy en el Instituto de Biomedicina. Y veis aquí un par de líneas grises, para que no se me olvide que en el 2011, al final me volví de Nueva York embarazada de 6 meses, entonces en el 2011 a finales nació Sandra, y luego en el 2013 nació Sara. Y esta se lo decía a mis hijas, digo, es la primera vez que voy a sacar una foto vuestra en una charla, pero no me he podido resistir. Entonces, esto es de hace un par de meses, ya es de lo que más rápido va. Mis investigaciones van bastante más lentas, ellas crecen muy rápido. Entonces, este recorrido de estudiar, tesis, postdoc fuera, volver, eso es muy común en la carrera de un investigador. Y luego tenemos mucha suerte, porque por ejemplo, es verdad que yo llevo desde el 2012 aquí en Valencia con mi grupo. Cuando uno tiene un grupo ya no es tan fácil moverse, pero incluso así se puede hacer. Entonces,
A mediados del 2022 hicimos las maletas toda la familia y nos fuimos 6 meses a Londres. De nuevo me fui con mi ex jefe de tesis, con Óscar Marín, que ahora es director en un centro en Londres, y también con una colaboradora que tengo allí en la Universidad de UCL, University College London, y estuvimos haciendo ahí una serie de experimentos y fue una experiencia muy refrescante. Entonces, como veis, aunque uno ya está sentado en un sitio, siempre hay oportunidades para seguir viajando y aprendiendo cosas. Y luego ya, antes de pasar a la siguiente parte de la charla, no me resisto de contaros otra cosa emocionante que me ha pasado recientemente. Y es que os contaba que el Instituto de Biomedicina, cuando yo empecé, esta es la sede, que está en la calle Jaume Roig. Es un edificio muy chulo, pero relativamente pequeñito. Y lo que ha pasado es que desde el 2012 hemos ido creciendo. Eso está muy bien. Han venido nuevos investigadores de otros sitios para empezar su grupo. Y lo que ha ocurrido es que al final no cabemos y no se pueden poner pisos por encima. Entonces, tras unos meses de negociaciones, lo que hemos conseguido es alquilar espacios en otro sitio. Entonces nos hemos mudado. Y esto es muy reciente, hace 2 meses. Mi grupo, junto con otros 6 grupos del Instituto de Biomedicina, nos hemos mudado a un espacio de las torres de... estos son los edificios del Príncipe Felipe, al lado del Oceanográfico. Tienen espacio libre, entonces ahora en esta planta de aquí está la segunda sede. Ahora tenemos 2 sedes, la sede Instituto de Biomedicina en Jaume Roig y la sede en Eduardo Primo Llofera. Entonces aquí os traigo unas fotos de mudar un laboratorio, es literalmente mudar un laboratorio. Entonces tuvimos que hacer cajas, meter todos los aparatos, todas las cosas que teníamos y llevarlas a la nueva sede. Y ahí los tenéis. Pues bueno, eso ha sido como el movimiento más grande que he tenido en estos últimos meses. Aquí tenéis una foto del grupo más o menos reciente, ¿vale? Vale, pues eso sería un poco en mi presentación. Ya sabéis lo que ha sido de mi vida en los últimos 10 años. Ahora me gustaría presentaros un poco lo que es mi organización, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Instituto de Biomedicina es uno de los institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero el CSIC tiene institutos por todo lo que es la geografía española y concretamente en la Comunidad Valenciana hay 11 institutos. Y el CSIC cubre todas las áreas del conocimiento, desde ciencias sociales, química, física, etc. Entonces os he traído un pequeño vídeo, que son unos 2 minutos y medio o así, que es un vídeo institucional que presenta cuál es la misión del CSIC en España, que me gustaría que vierais. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigamos en todos los campos de la ciencia y desde todas las disciplinas. Investigamos nuevas fuentes de energía para que en el futuro se utilicen energías renovables y no contaminantes que reduzcan el efecto invernadero y para que el aire de nuestras ciudades sea más saludable. En el CSIC investigamos para que nuestra vida sea más larga y podamos disfrutarla plenamente. El estudio en campos como la genómica, la medicina regenerativa o las nanotecnologías nos trae un nuevo tiempo de salud. Un tiempo de nanorobots que nos ayuden a detectar enfermedades, en el que las bioprótesis restituyan los tejidos del organismo, en el que enfermedades hoy mortales tengan curación. Investigamos para mejorar nuestra alimentación, para que todos podamos comer productos más saludables. Investigamos para aprovechar eficazmente nuestros recursos agrarios y pesqueros, para lograr, mediante la mejora genética, especies más productivas y resistentes, para evitar la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Investigamos para ofrecer al consumidor la mejor información, porque es el momento de elegir lo que consumimos con todos los elementos de juicio. En el CSIC investigamos para proteger nuestro medio ambiente, para reducir el impacto que la actividad humana ocasiona en el entorno.
Investigamos también para descubrir el origen de la vida y del universo, no importa lo lejos que pueda estar. Pero nuestro tiempo es, sobre todo, el tiempo del ser humano. Por eso en el CSIC investigamos en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, porque es el momento de comprender que los espacios en conflicto pueden ser espacios de cultura, que el conocimiento es el primer paso para el encuentro. El fin último del conocimiento científico es aplicarlo a la resolución de las demandas sociales. Por eso, la transferencia de conocimiento a la sociedad y la divulgación científica son unos de nuestros principales objetivos. La actividad del CSIC comprende también la formación de investigadores y de técnicos, la creación de empresas de base tecnológica, la promoción exterior y la cooperación cada día más fructífera con los sectores público y privado. También el fomento de la cultura científica a todos los sectores de la sociedad, la promoción de vocaciones científicas y la participación ciudadana son prioridades fundamentales. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas está presente en todas las comunidades autónomas. Es el motor de la investigación y contribuye a vertebrar la ciencia en nuestro país. El CSIC canaliza la cooperación en proyectos e instalaciones internacionales y es un valioso elemento de cohesión del sector científico español. Aglutina expertos y crea grupos de trabajo multidisciplinares para dar la mejor respuesta ante emergencias o catástrofes, liderando acciones de diagnóstico e intervención. Y puede hacerlo porque el CSIC cuenta con una amplia red de infraestructuras, desde laboratorios a instalaciones singulares de investigación. Puede hacerlo porque recoge la tradición de cientos de años dedicados a la ciencia desde instituciones históricas. Pero sobre todo puede hacerlo por su capital humano, por esos hombres y mujeres sólidamente formados, apasionados por el conocimiento y preparados para nuevos retos. Son recursos al servicio de nuestra sociedad, al servicio de nuestro tiempo. Tiempo de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, de nuevos descubrimientos, tiempo de nuevos retos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la atención sobre el vídeo institucional. Como habéis visto, pues eso, el CSIC cubre todas las áreas del conocimiento y en todas las comunidades autónomas. Nosotros estamos en el Instituto de Biomedicina, que es un ámbito restringido a la investigación biomédica. Como soy una científica y tengo muy interiorizado lo del método científico y el espíritu crítico, también vengo a traer un poco de reivindicación a mi propia institución. Y me gustaría enseñaros una gráfica. Ahora sí. Una gráfica que igual algunos de vosotros sabéis lo que es el efecto tijera y que tiene que ver con la diferencia, o el techo de cristal y la diferencia de género en nuestra profesión. Aquí tenéis... ¡Ay! Se va. La parte de la crítica no la quieren que la enseñe. Esto es el porcentaje de estudiantes en formación predoctorales, la gente que va a hacer su doctorado en el CSIC en el año 21, en moradito las mujeres y en verde los hombres. Como veis está muy bien, 50-50, ¿sí? Y ya sabemos que en las carreras, por ejemplo en biología, habrá en general 50-50 o más mujeres que hombres. Esta es la progresión conforme uno va avanzando en su carrera científica. Y esto es lo que se llama el efecto tijera, porque aquí, que a veces incluso está cruzado, hay más mujeres que hombres, luego se ve que los porcentajes en los puestos que son cada vez más altos, los hombres están mucho más representados que las mujeres. ¿Sí? Y es un problema que tenemos todos. Y a lo mejor alguien está pensando, sí, es un problema, porque en la escala, esto sería como el equivalente a catedrático en la universidad,
en la escala catedrático hay 25-75, ¿no? Cada 3 hombres, una mujer profesora de investigación. Pero eso es porque todavía no ha dado tiempo, que eso es lo que a mí me gustaría pensar, pero me preocupé un poco porque tenía esta gráfica del 21 y dije, voy a mirar un poco antes, ¿no? Esto es hace 4 años y es un poco preocupante porque los números son clavados, muy parecidos. Entonces yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes, que ya se están haciendo pasos. Me comentaba la cantidad de cosas que habéis hecho aquí en el día, hace muy poquito, el 11 de febrero, fue el Día de la Niña y la Mujer en Ciencia. Se hace ahora muchas actividades. Esto es una foto de las mujeres en... Déjalo, ahora volverá, es que a veces se cansa. Sí. En el Instituto de Biomedicina, las mujeres que están ahí, como os digo, se hacen muchas actividades, pero por ejemplo en mi centro hay más mujeres trabajando que hombres, pero luego si miráis cuántas mujeres son líderes de un grupo de investigación, estamos otra vez que solo el 33% de mujeres, de los jefes de grupo son mujeres. Entonces, pues ahora somos pitufos. No somos azules, ahí están bien. Bueno, da igual. Yo sigo y luego volverá. Habéis visto ahora la foto, tenía tanto investigadores hombres, además ahora ya tenemos el color que tenemos, hombres y mujeres. Por lo que os digo, esto es no es un problema de las mujeres, por supuesto que no, ni es un problema de los hombres, es un problema de todos, porque estamos poniendo... Hay un problema, el 50% de la población lo tiene más difícil, ¿no? Entonces, también aquí quería reivindicar, o sea, yo he tenido la suerte de estar donde estoy, por supuesto, porque he tenido también las ganas o el empuje, pero os presentaba antes a Sandra y a Sara, a quien no os he presentado es a Carles, ahora ya, y también esta es la primera vez que hablo de mi marido en una charla, pero para mí ha sido fundamental tener esa pareja para llegar a donde estoy. Y a veces voy a actividades de Mujer en Ciencia y me preguntan, ¿la maternidad afectó tu carrera científica? Yo les digo, sí, claro. O sea, yo antes de tener hijas me podía quedar hasta las 10 de la noche en el laboratorio porque no pasaba nada, ¿sí? Si yo he tenido una familia ha sido porque he querido, entonces yo ya no me quedo hasta las 10 de la noche, yo quiero ir a recoger a mis hijas al cole, pero les digo, ¿pero sabéis qué? Mi marido es científico también. Digo, ¿sabéis? Y empezó su grupo a la vez que yo. Y digo, ¿sabéis qué? Que la carrera científica de mi marido también se vio muy afectada por tener una familia, ¿sí? Entonces, eso es lo fantástico. Lo fantástico es que las cosas se distribuyen. Y además es algo activo por parte de los dos. Os voy a contar otra anécdota y ya sigo con la ciencia. Cuando eran más pequeñitas, recuerdo un día que Sara estaba malita, entonces me quedé con ella el primer día, no podía ir al cole, entonces nada, con un constipado, con fiebre, algo muy normal. Al día siguiente le digo, no, Carles, Sara está malita todavía, me quedo yo con ella. Y me dice, no, Nuria, ayer tú no fuiste a trabajar y te quedaste cuidándola, hoy el que no voy a trabajar soy yo y tú te vas a trabajar. Si hubiera sido por mí, yo hubiera dicho, no, yo soy su madre, me quedo a cuidarla. Pero él me hizo reflexionar, me dijo, no, perdona, o sea, dar a piretal yo también lo sé hacer, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, que es algo, es una responsabilidad por parte de todos y a veces nosotras mismas está bien que nos lo recuerden. Y ya para acabar con esta parte del CSIC, tenemos una buena noticia en el Instituto de Biomedicina, es que hace un par de semanas tenemos nuevo director en la oficina, que en este caso es nueva directora. Es la primera vez que tenemos una mujer directora en el Instituto de Biomedicina y es Susana Rodríguez. Entonces eso es una buena noticia que también quería compartir con vosotros. Muy bien, pero es verdad que vosotros me habéis traído aquí para que yo os hable del cerebro y de las investigaciones que yo hago. Entonces, ahora sí ya voy a pasar a hablaros un poquito de mi investigación. Vale. Entonces, como os decían también en la presentación, dirijo el grupo de neurobiología del desarrollo y aquí tenéis una foto muy bonita que básicamente enseña desde el cigoto con un par de células como estas células empiezan a multiplicarse, a dividirse, cada vez
se diferencian dando distintos tejidos hasta formar un organismo completo. ¿Sí? Aquí tenéis un poco la representación. Como vais a ver, hay muchos conceptos que van a ser un poco abstractos, voy a intentar hacerlo con dibujitos, ¿no? Pero como las células empiezan a multiplicar y se empiezan a especializar, por ejemplo, las células que van a dar la piel, el cerebro, etc. ¿Vale? Entonces, de todos los tejidos y los órganos que tenemos en el cuerpo, probablemente el cerebro es el que tiene más tipos de células diferentes, y eso es porque tiene funciones que son muy complejas. Entonces, para hacer bien las cosas, uno se tiene que especializar, ¿no? Tenemos las distintas profesiones, el zapatero no lo sabe hacer de todo, el informático, el biólogo, pues las neuronas es lo mismo, cada neurona tiene su función y se tiene que especializar muy bien. Y por eso, como son funciones muy complejas, hay muchos tipos de neuronas diferentes. En ciencia, cuando uno quiere entender algo, lo primero que tienes que hacer es, antes de intentar entenderlo, es describirlo, saber qué es a lo que te enfrentas, ¿vale? Entonces, la pregunta de cómo se genera el cerebro o cómo se generan los distintos tipos de neuronas que tenemos en el cerebro es una pregunta muy fundamental que se lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo primero que se tuvo que hacer es clasificar. O sea, ahora yo os digo que hay muchos tipos de neuronas, pero eso alguien ha tenido que venir primero y decir, hay 27, 100, 500, ¿sí? Para eso tienes que estudiar el cerebro y clasificar las neuronas. Entonces, seguro que a todos os es muy familiar, ¿no? Uno no puede dar una charla de neurobiología sin poner un dibujo de Ramón y Cajal. Pues estos son los dibujos que hacía Ramón y Cajal estudiando lo que veía en los tejidos, en los cerebros, ¿sí? Entonces, la primera manera que hubo de clasificar los distintos tipos de neuronas fue en base a su forma, ¿sí? Entonces, aquí tenéis una neurona muy bonita, ¿sí? Y además, los nombres que se pusieron eran relacionados a su forma. Estas se llaman neuronas piramidales, porque su soma aquí tiene forma de pirámide, ¿vale? Y luego hay otras, las interneuronas, porque eran más pequeñitas, conectaban unas neuronas con otras. Pero clasificar las neuronas por morfología, en realidad, solamente es una de las maneras que uno puede clasificar las neuronas, ¿no? Como, por ejemplo, la ropa, pues la puedes clasificar por color, si es algodón o si es lana, si es un pantalón o un suéter, pues hay otras maneras de clasificar las neuronas. Entonces, después de clasificarlas por morfología, se empezó a estudiar cómo transmitían los impulsos nerviosos, ¿sí? Porque las neuronas, seguro que lo sabéis, que tienen sinapsis, que conectan una neurona con otra y hacen los circuitos. Entonces, otra manera que se utilizó para clasificar las neuronas fue por sus perfiles eléctricos, ¿sí? Por la electrofisiología. Si tenían estos se le llaman spikes, no, perdón porque algunas palabras no me van a salir en castellano. Bueno, entonces, según cómo al estimularlas transmitían los impulsos eléctricos, se hicieron grupos, ¿sí? Y eso sería una clasificación por electrofisiología. Luego también se empezó a ver que las neuronas se comunicaban entre sí con unas pequeñas sustancias que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Que es lo que se libera. Tú tienes una neurona que hace una sinapsis con otra neurona y lo que hace es liberar unas sustancias muy pequeñitas que son los neurotransmisores. Seguro que os van a sonar la dopamina, la serotonina, glutamato, GABA, ¿sí? Ese es el lenguaje que tienen las neuronas para activarse o inhibirse unas a otras. Entonces uno también puede clasificar las neuronas según el neurotransmisor. Entonces dirías, esta es una neurona dopaminérgica o esta es una neurona serotonérgica, ¿sí? Entonces, todas estas maneras de clasificarse que se han utilizado mucho en las décadas pasadas, en realidad lo único que hacen es reflejar distintas partes de un todo que es la neurona, ¿no? Lo que os decía, un suéter tú te puedes fijar en el color o en el tipo de tejido. Pues si nos imaginamos, esto es una neurona hipotética, ¿sí? Esto sería la dendrita que recibe la conexión de otra neurona aquí, transmite el impulso nervioso y aquí libera neurotransmisores para activar a otra neurona, ¿sí? Entonces, cuando decíamos, las neuronas se pueden clasificar por la electrofisiología, ¿qué le da a esta neurona
que tenga una electrofisiología determinada? Pues que utiliza un complemento de receptores y de canales iónicos. Todo esto en realidad son las herramientas que le dan la capacidad de transmitir el impulso nervioso. Entonces, según lo que tiene, lo hará de una manera u otra, ¿sí? Todo eso son proteínas. Entonces, la morfología lo mismo. ¿Qué le da una morfología u otra? Pues porque esta neurona ha decidido que tiene una serie de proteínas en la membrana de adhesión que le dan una forma u otra. Y el neurotransmisor lo mismo. ¿Qué le hace a una neurona ser dopaminérgica? Pues porque ella expresa una serie de proteínas, es capaz de sintetizar una serie de proteínas que le permiten sintetizar dopamina o glutamato en este caso, serotonina, etc. ¿Vale? Entonces, si yo de toda esta neurona me fijo aquí en el neurotransmisor, diré, es glutamatérgica. Si me fijo en la morfología, diré, es piramidal. Si me fijo en la electrofisiología, diré, pues tiene un potencial de acción tal, ¿vale? Entonces, más recientemente, otra manera de clasificar las neuronas ha sido mirando en global todo el conjunto de proteínas que tienen, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A lo que me refiero es que todas las células que tenemos aquí en el núcleo es donde tienen el ADN. Seguro que os suena. Y el ADN es donde está la información para hacer un organismo entero. Porque el ADN es el mismo en todas las células, ¿sí? Entonces, esta neurona en su ADN ha seleccionado un conjunto de proteínas para hacerla ese tipo de neurona específica. Sí, que sería lo que tenéis aquí marcadito en rosita. Y eso es lo que de ADN cambia o sintetiza ARN, que es el mensajero. El ADN es el libro de instrucciones sagrado, que lo tienes ahí muy bien guardadito en el núcleo. Para fabricar las proteínas que necesitas, haces una copia, que son los ARNs. Y esos salen fuera del núcleo y se convierten ya, se traducen a proteínas. Y eso va a dar pues, canales iónicos, enzimas y todo eso, ¿sí? Entonces, esta neurona ha sido capaz de seleccionar todo lo que necesita para sus funciones, ¿sí? Entonces, otra manera nueva de clasificar las neuronas no es por morfología, por neurotransmisor, por electrofisiología, sino por todos los genes en el ADN. Cada cosa que se codifica se llama un gen. Y si, es un poco abstracto esto. Si alguien quiere que lo diga de otra manera, por favor me lo decís y seguimos, ¿sí? Entonces, si yo cojo esta neurona o cualquier célula del cuerpo y veo todos los genes que los ha cambiado a ARN porque los quiere hacer proteína, eso en su conjunto se llama transcriptoma. Porque este proceso de DNA a RNA se llama transcribir, ¿sí? Entonces, una manera de clasificar las neuronas, ahora ya no es fijándose solo en algo, sino quiero saber todo lo que se expresa. Y eso es mirando los transcriptomas, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que os he dicho. En mi laboratorio utilizamos mucho esa última parte de la clasificación. Nosotros no miramos las neuronas por qué forma tienen, sino por qué transcriptoma tienen. Y eso nos dice, este es un tipo de neurona, este es otro, este es otro, ¿vale? Entonces, la pregunta básica de mi laboratorio es, ¿cómo de un genoma único, ese ADN que está en el núcleo de todas las células que tenemos en el cuerpo, cada célula que va a ser una neurona es capaz de identificar de ahí solamente el complemento de genes que tienen la información que ellas necesitan y entonces generar distintos tipos de neuronas con la forma que tienen que tener, las enzimas que tienen que tener, etc. ¿Vale? Entonces ahora os voy a intentar explicar un poco más cómo funciona el genoma. ¿Vale? Os he hecho el dibujito este de la doble hélice que es universalmente conocido, creo yo, pero también probablemente sabéis que la información en el ADN se codifica por lo que llamamos 4 letras, que tenéis ahí, A, C, T, G, esos son los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, en nuestro ADN, más o menos hay alrededor de 20.000 genes. Con esos 20.000 genes somos capaces de hacer todo, todas las neuronas, todas las células, perdón, músculo, epitelio, neuronas, intestino, ¿sí?
cada tejido utiliza no los 20.000 genes. Hay genes que son fundamentales para todas las células, pero hay otros que solamente están, pues, el intestino unos genes, las neuronas otras, ¿vale? Entonces, os voy a intentar poner un ejemplo para que sea menos abstracto, porque esto es extremadamente abstracto. Entonces, imaginaos que los genes son instrumentos de música, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si tenemos distintas neuronas, no todas las neuronas van a tocar todos los instrumentos. Entonces, os podéis imaginar que aquí hay un tipo de neurona que dice, no, yo de todos los instrumentos, de esos 20.000 instrumentos que hay, necesito solamente el violín y la flauta travesera, ¿sí? Y hay otra neurona que tiene ese mismo DNA, o sea, esa información para hacer los 20.000 instrumentos, pero dice, no, es que a mí el violín no me va a servir para lo que yo necesito hacer, para la canción que tengo que tocar, yo lo que necesito es una trompeta y una guitarra. Entonces ha de ser capaz de ver ahí en el ADN dónde está la trompeta y dónde está la guitarra, ¿vale? Entonces, hay veces que hay mutaciones en el DNA. ¿Qué quiere decir eso? Esto es un libro, yo se lo digo mucho a mis hijas, el ADN es como un libro de instrucciones. Si tú lo copias mal, la instrucción no te va a decir cómo hacer un violín, ¿sí? Entonces, hay mutaciones, que es lo que pongo ahí como una crucecita, que se asocian a que ciertas proteínas no se hagan bien, y eso pues se puede asociar con enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo autismo, epilepsia, etc. Vale. Por ahora, más o menos, estamos bien. Muy bien. Entonces, os decía, ¿no? Tenemos 20.000 genes. Pero es que lo curioso es que si tú miras todo el ADN que tienes en el núcleo, los instrumentos musicales, esos 20.000 genes, en realidad es solo el 2% del todo el DNA, ¿no? Entonces, ¿y el otro 98%? Si en ese 2% ya no me han dicho todos los instrumentos que necesito, ¿para qué sirve? Entonces, ahora os voy a poner un par de vídeos para que entendáis el 98% para qué sirve, ¿vale? Esto lo vais a ver, es la banda del Centro de Música de Benimaclet, que me dejaron grabarlos. No ha sonado muy bien, ¿verdad? Esto es 5 minutos después. Entonces, lo que habéis oído al principio no es que los instrumentos funcionaran mal o estuvieran desafinados. Esto fue inmediatamente después, ¿sí? Pues ese director es el 98% del ADN, ¿sí? Cada célula de nuestro cuerpo necesita un director que le diga, esta es la pieza que has de tocar. Tú no, tú sí, tú ahora, tú, ya, tú, más allá, ¿sí? Fijaros si es importante todo eso que está escondido en el 98%, no todo es regulador, ¿sí? Pero en ese 98% mucha información es la que está dirigiendo la orquesta, ¿sí? ¿Vale? Y eso es lo que llamamos, el 2% se llama codificante, porque codifica a los genes, a los instrumentos, y en el 98% está el genoma regulador, ¿vale? Esto lo he hecho con un ejemplo que yo pienso que es bastante visual, pero como he venido aquí a hablar de ciencia, ahora os lo voy a explicar más de verdad, ¿vale? Y voy a empezar a decir unas palabras que igual suenan un poco raras, pero da igual porque lo vais a entender perfectamente. Entonces, ahora volvemos a tener el DNA, ¿vale? Y este es el gen diana. Esto sería el instrumento. Vale. Hay una serie de proteínas que ahora se llaman factores de transcripción. ¿Por qué se llaman factores de transcripción?
porque lo que van a hacer es transcribir el DNA a RNA, ¿vale? Y son esos que tenéis ahí dibujados. ¿Cómo funcionan los factores de transcripción? Pues resulta que los factores de transcripción son unas proteínas muy importantes que son capaces de reconocer las letras del ADN y reconocen palabritas específicas, ¿sí? Entonces, esos factores de transcripción que además se expresan, o sea, hay distintos factores de transcripción presentes en distintos tipos de células, van a ser capaces de mirar el ADN y decir, ah, ahí me voy a pegar, porque tiene las letras que yo reconozco, ¿sí? Y un proceso muy complejo, el que ellos se hayan pegado ahí, que eso es lo que se llama una secuencia reguladora, va a reclutar un montón de otras proteínas, ¿sí? Que van a hacer un complejo con el gen este Diana, que es el que queremos transcribir, ¿vale? Esto se llama, da igual, yo voy a decir palabras para que veáis que esto es ciencia. Esto es una RNA polimerasa, porque va a sintetizar RNA, y básicamente aquí empieza la transcripción del gen, ¿vale? Entonces ahora, esto de la música, ahora ya sabéis, factores de transcripción, RNA polimerasa, ¿vale? ¿Qué pasa? Si hay, o lo que os decía antes, si hay mutaciones en lo que es el gen, el instrumento se rompe, no funciona, ¿vale? Pero hay otro tipo de mutaciones, porque si ahora ya sabéis que hay mucha parte del ADN que está diciendo cuándo las cosas tienen que transcribirse, ya enseguida vais a ver que hay otro tipo de mutaciones que también pueden ser muy problemáticas, no las que están aquí, sino imaginaros que ahora hay una mutación en la secuencia reguladora y que esa mutación, ¿no?, tenía ATT y ahora ha cambiado a CCC, hace que un factor de transcripción que era súper importante no reconozca esa palabra. No, yo CCC yo lo ignoro, yo solo me voy a unir si pone ATT, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que si eso es así, el violín puede estar perfectamente, pero esa célula no va a ser capaz de fabricarlo, ¿sí? Entonces eso es un problema muy... Ahora os voy a empezar a decir las cosas. Vosotros os creéis que veníais aquí a saber lo que sabemos, pero yo lo que quiero deciros es todo lo que no sabemos, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante y es que sabemos muy poco de cómo funciona ese genoma regulador, ¿sí? O sea, no sabemos nada prácticamente de cómo funciona el director de orquesta, de cómo se lee esa música, ¿sí? Y yo os estaba diciendo, el genoma que hace los instrumentos es solo un 2%, ¿sí? Sería el centro de la diana. Ahora pensar en mutaciones que aparecen al azar, ¿no? Porque en la replicación, o sea, cuando uno copia una célula, tiene que copiar el libro de instrucciones, ¿sí? Y a veces hay errores. Esos errores, que son muy importantes, por ejemplo, en evolución, para dar novedad, son al azar. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, hay mutaciones que a veces dan en la diana y hacen lo que se llaman mutaciones codificantes. Esas las entendemos muy bien, porque sabemos el código genético, los tripletes, y entonces tú puedes ver la mutación y decir, ah, claro, es que lo que pasa aquí es que esta proteína va a acabar antes de tiempo, o se le cambia un aminoácido y entonces hace que se pliegue mal, ¿sí? Son mucho más fáciles de interpretar, pero en realidad son las minoritarias. Hay muchísimas variedades en el genoma que cambian letras en lo que potencialmente podría afectar la expresión de los genes. Y el problema que tenemos es que como no entendemos las reglas, somos incapaces de decir si esas mutaciones que hay se llaman, en realidad son variantes, ¿no?, en la población, si tienen alguna relevancia biológica o no. Entonces eso es uno de los grandes problemas que hay en el campo de la biología hoy en día y en el cual mi laboratorio está interesado. Entonces la charla se llamaba, empezaba por la fascinación por lo complejo, ¿no? Entonces yo creo que ya igual os imagináis. Mi fascinación por lo complejo, la fascinación de mi grupo por lo complejo, es en realidad doble. Lo complejo que es el cerebro humano, con todos esos tipos celulares distintos, con todos esos tipos de neuronas, cada una con su transcriptoma diferente, pero luego también la complejidad del genoma regulador, del cual nos queda muchísimo por aprender, porque básicamente conocemos muy poco, no sabemos cuál es ese lenguaje musical. Entonces, nosotros en el laboratorio intentamos
dar nuestro granito de arena. De ciencia también es chulo que es un esfuerzo muy colectivo, ¿no? Entonces todos vamos creciendo sobre lo que los demás hacen. Entonces nosotros queremos aportar nuestro pequeño granito de arena en este campo. Luego la segunda parte del título de la charla decía de la fascinación de lo complicado a la importancia de lo simple, porque claro, la pregunta puede ser fascinante, pero si es tan complicado, a ver por dónde agarra uno para empezar a contestarlo, ¿no? Entonces, en nuestro laboratorio, la estrategia que seguimos está inspirada o es gracias a este científico, Sidney Brenner, que fue el que por primera vez desarrolló un sistema experimental, un modelo nuevo que es este gusanito que tenéis aquí, es un nematodo, se llama Caenarditis elegans, ¿vale? Estáis pensando, y si lo que quiere entender es cómo se genera el cerebro humano y la complejidad y el genoma regulador, ¿para qué estudia un gusano? ¿Vale? Bueno, pues estudiamos un gusano porque es mucho más fácil de manipular, es mucho más simple, entonces es abarcable, ¿sí? Es decir, el cerebro humano tiene cientos, si no miles, de tipos de neuronas diferentes. El gusano se conoce muy bien, se ha estado estudiando muchos años y sabemos que tiene 302 neuronas, ¿sí? Ni 303 ni 301. Y además siempre son 302 porque tiene un programa de desarrollo totalmente estereotipado. Pero además sabemos que esas 302 neuronas se clasifican en... ¿Os acordáis de los transcriptomas? Pues esas 302 neuronas no es que son 302 neuronas todas iguales, no. Es que hay 118 tipos diferentes, 118 transcriptomas diferentes. Y esto, para mí, es bastante brutal, porque os da idea de un organismo que es tan simple, es un gusanito que tenemos unas placas microscópico, ya necesita tener más de 100 tipos de neuronas diferentes para sobrevivir en la naturaleza, ¿vale? Aparte de todo, nos da unas herramientas muy buenas porque podemos ver cómo se generan esas 118 tipos de neuronas. Entonces, pues eso, ¿qué queremos? Queremos entender esto, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, yo me daría con un canto en los dientes si me jubilara entendiendo y sabiendo tocar esto, ¿sí? ¿Y por qué creo que entender a tocar esto va a servir para algo, para entendernos a nosotros mismos? Pues porque en realidad, como seguro que sabéis, gracias a la evolución, nosotros venimos todos del mismo sitio. Entonces, aunque parece increíble, las reglas más fundamentales de la biología están muy conservadas en evolución, pero a mí me sigue sorprendiendo ver es así, muy conservadas. Esto es como las piezas del Lego, ¿no? Uno puede coger las piezas del Lego y hacer una cosa pequeñita, o puede irse a la Lego Store y ver ahí el puente de Londres hecho en Lego. Pero son las mismas piezas. Pues esto es un poco lo mismo. O esta bicicleta y este Ferrari. Está claro que una bicicleta y un Ferrari hay mucho trecho, ¿no? Pero entender cómo funciona la bicicleta nos va a ayudar pasito a pasito. Luego igual pasamos por el Mini primero, ¿no? Pero a entender cómo se genera un coche de Fórmula 1. Vale, entonces, ahora aunque no lo creáis, ya sabéis mucho de lo que hacemos en el laboratorio. ¿Y qué tipo de neuronas hemos estudiado? Pues utilizando sobre todo el modelo de C. elegans, pero también en ratón, nos hemos centrado en... No hemos estudiado las 118 enteras o como conjunto, ahora estamos haciendo algún proyecto más global, pero nos hemos centrado en tipos específicos, sobre todo las neuronas dopaminérgicas, que en humanos pues, tienen distintas funciones que veréis ahí, serotonérgicas, y luego más recientemente hemos estudiado no la neurona entera, sino una organela de las neuronas sensoriales, que es el cilio sensorial, que también tiene mucha repercusión en biomedicina, ¿vale? Entonces, ya vamos a la última parte de la charla, porque aunque no lo parezca, sabéis ya mucho. Y os voy a dar un ejemplo ahora específico, y como decía, esto es
el último trabajo que publicamos en el laboratorio, que fue un trabajo, esto es una revista que es Open Access, o sea que si alguien de repente sale de aquí con la necesidad de leerse el artículo puede ir a internet y no hace falta ser científico para leerlo. Y fue una tesis doctoral de Rebeca Brocal en el laboratorio, ¿vale? Entonces, en esta tesis, como os decía, no estábamos estudiando un tipo de neurona específico, sino que nos centramos en entender una organela que es el cilio, ¿vale? El cilio es esta estructura morfológica que tenéis aquí, ¿sí? Está presente en muchas células de nuestro cuerpo. Hay cilio que es móvil, por ejemplo aquí tendríais en los pulmones, cuando respiráis, el epitelio de los pulmones tiene esos cilios para, por ejemplo, mover el mucus, ¿no? Pero luego también hay cilios que funcionan como antenitas sensoriales. Por ejemplo, para oler, las neuronas que tenemos las neuronas sensoriales olfativas tienen un cilio, serían esas de ahí, porque en ese cilio tienen los receptores para los olores, ¿sí? Entonces el cilio, que además está muy conservado en evolución, los organismos eucariotas unicelulares también tienen cilio, es muy complejo también. Entonces está formado por muchas, ¿os acordáis de las neuronas que tenían muchas proteínas para hacer sus funciones? Pues el cilio sería una parte de la neurona y tiene también muchas proteínas distintas para formar esta estructura y que no se desensamble para transportar las cosas dentro y fuera, etc. ¿Vale? Y el cilio es tan importante para muchos tipos de células que mutaciones en estos componentes causan enfermedades, ¿sí? Y eso es lo que se llaman ciliopatías. Y tenéis aquí algunos ejemplos. Como hay cilio en muchas células, según la proteína que tengas mutada, pues tienes un tipo de enfermedad u otra, ¿vale? Entonces es muy importante entender cómo se genera un cilio funcional para entender también cuáles son las causas de las distintas ciliopatías. Vale. Entonces, ¿os acordáis del ADN que codifica para los distintos instrumentos? Ahora nuestros instrumentos musicales son los componentes del cilio. Y en su conjunto, el conjunto de genes transcriptoma, pues el conjunto de genes que son los componentes del cilio, le llamamos cilioma, ¿vale? Entonces, ¿qué queríamos saber? Pues lo que os decía. Cuando hay mutaciones en los genes del cilioma, pueden dar lugar a ciliopatías, pero la idea también es que mutaciones, como ya sabéis que las mutaciones reguladoras son muy importantes, pues lo que puede pasar es que haya mutaciones no directamente en los genes del cilio, sino en las secuencias reguladoras y que eso también pueda dar ciliopatías. Entonces, lo que nosotros queríamos entender es cómo se regula la transcripción del cilioma, ¿vale? Y de nuevo, esto es una pregunta que ya se había hecho la comunidad científica desde hacía años y ya crecíamos nosotros sobre algo, ¿sí? ¿Os acordáis de los factores de transcripción? Pues para el cilioma ya se conocía que había una familia de factores de transcripción que se llama RFX, que era muy importante para hacer un cilio, porque estos factores de transcripción son capaces de reconocer las secuencias reguladoras que controlan la transcripción de todo el cilioma y hacer que se transcriba, ¿vale? Y lo bonito de esto es que RFX es una familia de factores de transcripción que está muy conservada en evolución. ¿Veis? Como sí que es verdad que las cosas están muy conservadas en evolución. ¿Y qué quiere decir eso? Que RFX tiene un papel para hacer cilio no solamente en C. elegans, sino también en otros modelos animales de experimentación, mosca, rana, ratón y también en humanos, ¿vale? Entonces, nuestros cilios necesitan del factor de transcripción para saber que tienen que expresar la célula que tiene que hacer el cilio, todos esos genes. Vale. Entonces, de hecho, la primera vez que alguien dijo que un factor de transcripción RFX hacía eso fue Peter Svoboda en el año 2000, en ese artículo, utilizando C. elegans. A partir de ahí ya era más fácil mirar qué pasaba en otros organismos y se vio que lo mismo pasaba en mamíferos, ¿vale? Entonces, ¿dónde hay cilios en el gusano? Pues el gusano
tiene neuronas sensoriales que tienen cilio. Y son todas esos nombres, esas letras que tenéis ahí, cada 3 letras distintas, esos son porque son tipos de neuronas diferentes. Pero todas esas, de las 118, todas esas tienen un cilio. Y eso quiere decir que van a tener que expresar el cilioma, ¿vale? Entonces, lo que pasó es que cuando nosotros empezamos este proyecto, nosotros sabíamos que los factores de transcripción nunca, o muy raras veces, nunca actúan solos, actúan en combinaciones. Y sin embargo, solamente se conocía RFX, que en el gusano se llama DAF19, pero se llama FX, solo se conocía ese factor. Entonces nosotros estábamos muy convencidos de que habría más factores que actuaban con él. Y eso es lo que quisimos averiguar. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de pescarlo. ¿Vale? Entonces, si veis aquí en nuestro modelo, uno esperaría que ese factor de transcripción que tiene ese interrogante, si veis, se pega cerquita de los genes del cilio, ¿sí? Porque le está diciendo, no, tú eres un gen de cilio, tú te tienes que expresar, ¿sí? Entonces lo que hicimos, y ahora ya empezamos con paneles de figuras del artículo. Esto es de tal, si veis al artículo vais a ver la figura 1 y ahora lo vais a entender. Lo que hicimos es, vale, nosotros teníamos la información de dónde se pegaban más de 446 factores de transcripción, porque hay muchos, en el gusano hay casi 1000 factores de transcripción. Y sabíamos dónde estaban pegados en el genoma. Y dijimos, ¿hay algún factor de transcripción que esté más cerquita de esos genes del cilio? ¿Sí? Entonces, básicamente esto es nuestra lista de genes del cilioma, ¿sí? Y luego aquí te dice cuántas veces, cada puntito es un factor de transcripción que sabíamos dónde se pegaba, ¿sí? Y entonces nos dice cuántas veces está cerca de la lista. Ahí están casi como 100 genes. Entonces aquí, por ejemplo, este sería un factor de transcripción que se ha pegado cerca de 50 de los 100. Bueno, no está mal, es bastante, había pues un poco de todo. Pero había un factor, este que tenéis aquí arriba en naranjita, que se llama FORGED8, que nos llamó mucho la atención porque se despegaba del resto, porque es que estaba casi en todos los genes del cilioma, veíamos que se había pegado cerquita. Entonces dijimos, hombre, pues este es un buen candidato, este siempre está cerquita del gen. Igual le está diciendo, exprésate, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que ya habéis entendido la figura ahora del paper. Esto es un control, porque podría ser que, hombre, claro, es que a lo mejor FORGED8 es que se pega, es como el velcro, está pegado por todos lados y entonces, claro, está en tantos sitios que, claro que está siempre pegado cerca del cilio. Entonces, los controles en ciencia son fundamentales. Aquí lo que tenemos es cómo de pegadito está a los genes del cilio en comparación con todos los sitios donde lo podemos encontrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos de aquí son factores que están en muy poquitos cerquita de muy poquitos genes del cilio, pero es que en total tienen muy poquitos sitios en el genoma. Este de aquí, pues bueno, tiene la mitad, pero es que tiene 8000 sitios de unión en el genoma, ¿sí? Y con este control lo que seguíamos viendo es que FORGED8, ¿sí?, sigue siendo, para el número de picos que tiene totales, que tiene 4000, es que siempre está muy cerca del... Entonces esto es un outlier que se llama. No se comporta como el resto, es especial. Y como era especial, pues lo estudiamos, ¿sí? Lo que vimos, ya estamos en la figura 2, es que esto es la cabeza del gusano y ahora con lo que tenemos marcado con una tinción es las neuronas que tienen cilio, ¿sí?, en aquellas donde tiene que estar funcionando nuestro factor de transcripción. Y lo que vimos es que FORGED8, que era el que pensábamos que podía tener esta acción, se expresa justo en esas neuronas, ¿vale? Bien también, porque si no está donde tiene que hacer las cosas, no va a ser, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos ya de los casi 1000 factores de transcripción que hay en el genoma del gusano, teníamos uno que era nuestro candidato, porque se pegaba cerca de los genes y porque además se expresaba en las neuronas donde hay que hacer un cilio. Pero ahora eso son correlaciones, ahora lo que hay que hacer es un experimento de funcionalidad, ¿vale? Entonces ya estamos en la figura 3 y lo que hicimos fue un mutante, ¿sí? Cuando uno quiere saber si algo es importante, lo que tiene que hacer es una pérdida de función. Si es importante y lo quito, algo tiene que pasar.
Si lo quito y no pasa nada, tampoco sería tan importante, ¿sí? ¿Cómo quitamos un gen? Pues esto es un dibujo del genoma de C. elegans, donde está codificado en el libro de instrucciones, donde está el FORGED8, porque también es un gen, también está ahí, en algún sitio tiene alguien que decirle tú te expresas. Y lo que hicimos en el laboratorio es, el genoma lo cortamos y se lo quitamos, le quitamos ese trozo. Ahora hemos hecho un gusano que el pobre no tiene FORGED8. ¿Qué pasa con él? ¿Sí? Pues miramos qué es lo que pasaba. Aquí tenemos lo que sería un gusano normal, el salvaje, y estos son distintos genes del cilioma, ¿sí? Distintos componentes del cilio. Y lo que veis es que se expresan en la cabeza en donde tienen que estar. ¿Qué pasa con un gusano que no tiene FORGED8? Lo que uno esperaría es que si ese factor de transición es tan importante para decirle a estos genes, vosotros tenéis que expresar, que pase algo, ¿no? Entonces eso es lo que miramos. Y lo que vimos es que en efecto, si os dais cuenta esto, si vais al artículo, está cuantificado. Siempre hay que cuantificar en ciencia, pero es muy visual, lo que veis es que hay defectos, muy bien. Eso quiere decir que está donde tiene que estar, se pega donde se tiene que pegar, y si no lo tienes, no eres capaz de expresar los genes. Vamos bien, ¿sí? En el gusano, el cilio tiene unas formas muy particulares. Entonces aquí tenéis algunos ejemplos según en qué neurona tiene unas formas u otras. ¿Sí? Lo que dijimos es, si es importante para hacer un cilio, a lo mejor también tiene defectos en la forma. Lo vimos también en el gusano mutante y vimos que pues, tenía cuantificando pequeños defectos en la morfología. Muy bien, también tiene sentido. Vale. Entonces, lo que os he dicho es que cuando no tenemos FORGED8 hay defectos de expresión de gen, defectos de morfología. Y os hablaba de las ciliopatías, ¿no? Cuando hay mutaciones en los genes del cilio, hay defectos, que es lo que causan las enfermedades. Entonces, uno piensa, pues si hemos mutado el factor de transición que está haciendo el cilio, deberíamos de ver también defectos, ¿no? Entonces, tenemos ciliopatías en el gusano. ¿Cómo miramos eso? Vale, entonces, en el gusano, os decía, estas neuronas son neuronas sensoriales. Y ya se han estudiado antes y sabemos muy bien para lo que sirven. Y se pueden hacer ensayos muy simples para ver si funcionan bien o no. Y ya estamos acabando, ¿eh? Entonces, aquí tenéis una peliculita de un gusano, ¿sí? Que va por, esto es un C. elegans, y va por la placa, lo voy a poner otra vez. Y lo que veis aquí es muy divertido. Eso es un pelo de ceja, que lo usamos para este ensayo. Es algo, como veis, muy sofisticado, tecnológicamente muy caro. Ay, perdón, entonces lo pongo otra vez para que lo veáis. El gusano va para adelante, toca el pelo y lo nota y dice, aquí me voy para atrás porque esto no sé lo que es, puede ser peligroso, ¿sí? Eso se llama la respuesta, en inglés es nose touch response, básicamente es la respuesta del toque en la nariz. No es que el gusano tenga nariz, pero si alguien le tuviera que colocar la nariz, seguro que todos se lo hubierais colocado en el mismo sitio, pues se le llama así, ¿vale? Y sabemos que para que el gusano sea capaz de detectar el pelo ese, es porque tiene un cilio en unas neuronitas de la cabeza que se dan cuenta de que está. Entonces, si nuestro gusano mutante realmente es verdad que era tan importante para hacer el cilio, debería tener defectos en este comportamiento, ¿no? Esta sería nuestra ciliopatía en el gusano. Entonces hicimos esa serie de test de comportamiento. Este sería, ya estáis en la figura 6. Esto es el salvaje. El 1 es 100%. 100% de las veces que ha tocado con la nariz en el pelo se ha ido para atrás, porque se entera de todo, ¿sí? Y estos son dos tipos de alelos, no voy a entrar en detalles. Este es nulo, este no tiene nada de FORGED8. Y lo que vemos es que la mitad de las veces que ha tocado el pelo ha seguido para adelante, no se ha enterado, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, pero hay muchos ensayos más que miran a ver si el cilio funciona bien o no. Que los tenéis aquí, que parece muy aburrido, pero es para ver si huele bien el gusano. No el gusano él, sino los olores que tiene alrededor, si es capaz de detectar sabores. Y lo que vimos es que en el mutante este del factor de transcripción, que pensábamos que era muy importante,
tenía defectos, ¿vale? O sea que realmente este pobre gusano tiene ciliopatías, si se pueden llamar así, ¿vale? Y ya voy a acabar, os lo prometo, 2 minutos más. Lo que os he enseñado, básicamente, os habéis leído el artículo que dice que Forge 8 y Artifex funcionan para hacer un cilio sensorial en C. elegans, ¿vale? Una cosa que ya sabíamos es que en vertebrados, incluido humanos, os decía que hay cilios sensoriales, pero también hay cilios móviles, ¿os acordáis de lo de en el pulmón? Pues el gusano no tiene cilio móvil, pero nosotros sí tenemos cilio móvil. Y en esas células que tienen cilio móvil, lo que se sabía es que RFX funciona con otro factor de transcripción que se llama FOXJ1, da igual el nombre. Pero lo que nos llamó mucho la atención es que ese factor de transcripción que en humanos regula el cilio móvil es de la misma familia que el que nosotros habíamos encontrado en el gusano. Son de la familia Forge. Entonces dijimos, ostras, a ver si esto tiene alguna implicación evolutiva. Puede ser que seamos capaces, que la funcionalidad esté conservada. Entonces, para testar esto, y ya es la última figura, lo que hicimos fue ver si los defectos que veíamos en el mutante del gusano, los que no tienen Forge 8, los podíamos rescatar poniéndole, en vez de su gen, el gen de los humanos. En realidad lo hicimos con el ratón, pero hubiera funcionado igual con el de los humanos. Este es el diseño del experimento, pero da igual, porque os lo voy a explicar así y es más fácil. Estos serían, aquí estamos marcando las células estas que tienen cilio, ¿sí? Y como tienen cilio, expresan este gen, que es un gen del cilioma. Es lo que nos sirve para ver que la cosa está yendo bien, ¿vale? Muy bien. Sí, porque es un gusano normal. En el mutante de Forge 8, en el que no hay Forge 8, como este factor de transcripción hemos visto que era importante, estas neuronas que tienen que expresar el gen este, que es del cilio, no lo expresan. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Es nuestro setup, nuestra preparación. Vale. Si ahora le ponemos de vuelta a ese gusano que no tiene Forge 8, le ponemos de vuelta Forge 8, rescatamos, ¿sí? Ahora ya es capaz de expresar el gen del cilio. Y me dices, no, ya, esto ya lo sabías. Sí, pero que necesito saber que el experimento funciona. Porque ahora lo que le voy a hacer es, no le voy a meter el del gusano, le voy a meter el del ratón. Entonces, cuando le metemos el del ratón, que es FOXJ1, también funciona. Eso quiere decir que funcionalmente, aunque esto es artefactual en el sentido de que el gusano nunca va a tener esta proteína viene del ratón, pero funcionalmente están muy conservados, ¿vale? Lo que os decía de la evolución, ¿sí? Entonces, con esto os doy la enhorabuena porque habéis llegado a la última figura del paper sin dormiros y ya entendéis lo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Y os podéis salir de aquí diciendo, no, aparte de un rollo tremendo, me ha hablado de su investigación, ¿sí? Entonces, acabo ya volviendo a la figura de realmente estudiar un gusano no está tan alejado. La vez que vine a Quark la otra vez, era el título de la charla, y no sé cómo la gente vino, era te pareces más a un gusano de lo que crees. Y es cierto, ¿sí? Tenemos muchas cosas en común, ¿no? De hecho, una de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio es ver si podemos identificar otros factores de transcripción Forge en ratones que hagan esos cilios, ¿no? Que no se conocen todavía. Así que con esto acabo agradeciendo a mi grupo, porque todo esto que os presento con mucho entusiasmo, porque me gusta mucho mi trabajo, pero no ha hecho ninguno de esos experimentos. Los experimentos los hace la gente de mi laboratorio, que tengo mucha suerte de trabajar con ellos. Entonces, agradecerles a ellos, a otros miembros del pasado que han estado en mi laboratorio, colaboradores. Toda la investigación que hacemos en mi laboratorio la paga el contribuyente, o sea que la pagáis vosotros. Os doy muchas gracias también por eso, porque investigar es muy caro en realidad. Sobre todo los sueldos de toda esta gente que se lo ganan. Y viene a través de las agencias estatales. Tanto la Generalitat Valenciana, que tiene un programa, hay que decirlo, muy bueno de financiación en comparación con otras comunidades autónomas, y lo tenemos que cuidar. La Generalitat Valenciana, el gobierno nacional
y el ERC, que es el European Research Council, que también da dinero para la investigación. Y muchísimas gracias por vuestra paciencia y por estar tan atentos, y ya acabo. Gracias. Bueno, pues yo creo que espectacular. Yo la otra vez que viniste, y voy a ser breve porque no tenemos mucho tiempo de preguntas, pero bueno, espero que haya unas cuantas. Yo destacaría simplemente digamos, no solo el entusiasmo que demuestras en tu profesión y bueno, lo que transmites, sino también el esfuerzo que yo valoro muchísimo de divulgar, digamos, de explicar, de buscar ejemplos, y yo creo que para mí pues, es genial. O sea, yo creo que ese esfuerzo cuesta mucho, yo lo valoro muchísimo. Y bueno, pues dicho eso, antes he olvidado un par de cositas. Agradecer la presencia de Encarna Folgado, concejala de Cultura, y agradecer también, ayer hubo otro acto de la Semana del Cerebro que no he mencionado, una aula abierta que también, pues muchas gracias a todos los que participasteis y bueno, que componen un poco todas las actividades que hacemos, ¿no? Y dicho eso, pues es vuestro turno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, voy por ahí. Enhorabuena por la disertación que ha sido de 12, no de 10. Me ha dejado con la boca abierta cuando usted ha dicho que no, el dinero del privado no intervenía para nada. Yo estaba convencido de que hubiera unas ayudas, porque eso vale un costuchi. Eso vale lo suyo. Y también si las neuronas han cambiado desde hace 2000 años han cambiado algo, en figuras y esas cosas. Pues muchas gracias y ya que a otro pregunte. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, y muchas gracias por el comentario. Es verdad que a mí me cuesta más preparar esta charla que prepararme la charla con mis colegas, porque ahí es muy fácil, hablas de cosas muy raras y solo entre nosotros nos entendemos. Pero es tan chulo el tener este auditorio lleno de gente, o sea, de verdad. Además que es parte de nuestro trabajo. Claro, yo me lo paso muy bien con mi trabajo, pero es que me pagáis vosotros, entonces tenéis que entender en qué van vuestros impuestos, ¿no? Entonces, aparte de que lo disfruto, es una responsabilidad que tenemos. Hay dinero privado financiando investigación, por ejemplo, se me puede ocurrir la Caixa, tiene programas de investigación, BBV, pero es lo menos. En mi caso, de hecho, sí, alguna fundación he tenido financiación. La gran mayoría de la financiación en España es a través de los impuestos de todos, pero de largo, ¿eh? Y la pregunta me ha encantado, porque una de las cosas que ya me enrollaba demasiado es, además porque no está publicado, cuando publique el artículo vengo y os lo cuento, si queréis. Estamos trabajando en evolución del sistema nervioso y en cómo, como usted muy bien ha dicho, nuestras neuronas probablemente, no, seguro, no son iguales que hace muchos millones de años, ¿no? Entonces, de nuevo, con nuestro querido gusano, estamos intentando entender la evolución y lo que hacemos es ahora estudiar no solamente Caenorhabditis elegans, sino otras especies de Caenorhabditis para ver cómo van cambiando en su funcionalidad. Y es una cosa muy chula también. Sí, pero es que el gusano no cobra. El gusano no cobra y además es muy barato de trabajar con él, entonces es un chollo. Y otro día me ha puesto de mala leche, tanto querían el dinero privado, me ha puesto de mala leche porque no colabora. En realidad es para cabrearse con todos esos dictadores que están siempre echando planta. Y yo no soy
fui muy de derechas, pero quieren rebajarle a los ricos el dinero que podían emplearse en investigación, nada más. Muchas gracias por todo. Un placer. Hola, buenas. Hola. Yo quería preguntarte si en el laboratorio o alguien cercano a vosotros habéis encontrado una aplicación para seres humanos, por ejemplo, igual que el de ratón para C. elegans, pues el de C. elegans para un humano con Parkinson o lo que sea. Mi laboratorio es un laboratorio eminentemente de biología básica, ¿vale? Y entonces, ¿quiere decir que lo que yo hago no sirve para nada? Espero que no, yo estoy convencida de que no es así, pero es verdad que uno no lo puede hacer todo. Entonces, a mí me fascinan las preguntas fundamentales, no lo puedo evitar y entonces tiro hacia allí, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya otros laboratorios, como tú muy bien dices, que lo estén haciendo nosotros, no. Por ejemplo, ahí va a decir algo que se me ha ido de la cabeza. No, pero abrís camino. Ah, sí, por ejemplo, relacionado con esto, ¿os acordáis que el primer factor de transcripción que ya se conocía, que es RFX, hace que los genes de cilio se expresen? Ese factor de transcripción es muy particular porque en general los factores de transcripción reconocen letras o palabras en el genoma que son muy pequeñitas, ¿no? ALA, ¿vale? ALA aparece 1000 veces, millones de veces en el genoma, ¿vale? Entonces es muy difícil saber si ves un ALA ahí, si realmente se va a unir el factor de transcripción o no. RFX es una excepción, porque tiene un sitio de unión que es una palabra, imaginaros que es supercalifragilístico espialidoso, ¿sí? Eso en el genoma aparece muy poquitas veces, porque que por casualidad te aparezca supercalifragilístico espialidoso es mucha casualidad. Entonces, eso se utilizó para buscar en el genoma. Yo voy a buscar supercalifragilístico espialidoso y encuentro 300, ¿sí? Y ahora miro cerca de dónde caen, ¿sí? Pues de esas 300, a lo mejor 200 veces estaba cerca de genes que ya se sabía que eran parte del cilioma. Ah, pues tiene todo el sentido del mundo. Pero es que había 100 veces que estaban cerca de un gen. ¡Ah! Función desconocida, ¿sí? Y eso luego se miró y se vio que estaba funcionando en el cilio, o que había mutaciones en ese gen que daban una ciliopatía. Hay un ejemplo muy bonito que me acabo de acordar, que te lo voy a contar porque es muy al caso. Hay una ciliopatía que se llama, no sé si es una ciliopatía, sí, que se llama poliquistosis renal, ¿vale? Entonces habían dos mutaciones, PKD1 y PKD2, que se sabía que pacientes con poliquistosis renal tenían mutaciones en esos genes. Pero no se sabía por qué tenían poliquistosis renal, porque no se sabía esos genes lo que hacían. Entonces alguien tuvo la brillante idea de mirar esos genes en el gusano. Entonces en el gusano vieron que se expresaban esos genes en unas neuronas, no se ha hablado del macho, pero el gusano también tiene machos, en unas neuronas de la cola del macho, que son ciliadas y que es de la manera que tienen para sentir hacia dónde tienen que ir para encontrar a la hembra. Al ver que PKD1 y PKD2 tenían función en el cilio de C. elegans, dijeron, ostras, poliquistosis renal, vamos a ver. Y miraron y vieron que el defecto era porque habían defectos de cilio en las células del riñón y eso hacía que, no sé, pues que se formaran esos quistes. Entonces, estudiando las neuronas de la cola del macho del gusano, llegaron a saber por qué dos mutaciones en una ciliopatía causaban la enfermedad. ¿Sí? Bueno. Eso, humana. Entonces, doble salto mortal con pirueta, pero ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil de prever. En mi laboratorio no somos un... Es súper... A ver, que no se me malinterprete, es súper importante la investigación translacional. Súper importante porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Yo me lo puedo pasar muy bien con esto, pero lo que digo, ustedes pagan sus impuestos no para que yo me lo pase bien, sino para que la ciencia avance y hayan soluciones, ¿sí? Entonces, ocurre. Y no sé si estarás de acuerdo, pero claro, tu laboratorio es de investigación básica y las aplicaciones
yo creo que todas las aplicaciones que van a llegar y las que han llegado se han hecho gracias a la investigación básica. O sea, no sabemos si la investigación de Nuria llegará pues, dentro de un año, de 10 pero seguro que van a llegar y sin ella no las habrá. Entonces, pues eso es la cuestión, ¿no? Esperemos que las vea. Claro. Bueno, perdón por abusar de las preguntas. No, que va. Como antes también has dicho que te interesaba a lo mejor más lo más fundamental, te quiero hacer otra pregunta. ¿En qué momento se empieza a determinar, bueno, no sé si esto se va a saber, ¿en qué momento se empieza a determinar qué célula va a expresar qué genes? Eso es muy buena pregunta también. Y gracias por todo. No, que va. Es un proceso, es algo progresivo, ¿sí? Una neurona, o sea, una célula que se llama progenitor, es que es difícil no decir palabras raras. Entonces, en el desarrollo tienes que amplificar, ¿no? De 2 células tienes que hacer muchas. Entonces, eso se llaman progenitores, porque se empiezan a multiplicar, que es lo que llamamos dividirse, ¿sí? Conforme hay más divisiones, empieza a restringirse las capacidades, ¿no? Entonces, hay un momento, por ejemplo, para formar el sistema nervioso, que tú haces lo que se llama neurulación, ¿sí? Esa zona, ese territorio de células, ya saben que van a ser neuronas, ¿sí? Pero todavía es más abierto, eso sigue proliferando. Entonces, es como un río que se va acercando al mar, ¿no? Cada vez conforme progresa, aunque sea un progenitor que se está dividiendo, ya cada vez sabe más lo que va a ser al final, ¿no? Esto es como con nuestra carrera vital, ¿no? Tú ahora eres de una determinada manera, no solo por eso, sino por todo tu pasado. Pues con las células es lo mismo. Y luego llega un momento que ya paran las divisiones, la célula, muchas veces las neuronas, además nacen en un sitio y se tienen que ir a otro, que es lo que se llama la migración, que también es muy bonito, y luego llegan ahí y dicen, vale, ahora ya está, ahora ya voy a ser lo que tengo que ser, ¿sí? Y entonces expresan todo lo que decía el transcriptoma madura. Pero aunque lo expresen en ese momento, lo que me refiero es que ese resultado final que estás viendo ahí, en realidad es un proceso muy largo durante todo el desarrollo, que cuando llegan ahí dicen, esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero no es algo que se decida ahí, se ha decidido ya mucho antes. Igual que es muy importante en qué país nace, ¿no? En qué barrio, en qué educación, pues las neuronas son igual. Hola. Hola. Yo quería contar algo que ha ocurrido en mi familia. Resulta que una sobrina mía tenía ataques epilépticos y la estaban medicando con ataques epilépticos. Pero al poco tiempo empezó otro sobrino. Al poco tiempo otro sobrino Sí, con los ataques más o menos iguales. Resulta que la Seguridad Social, en el médico, ya se dieron cuenta que el apellido coincidía. Y decía, aquí hay algo raro. Y entonces se ve que lo investigaron y no sé cómo se llamaba la enfermedad. Bueno, yo fui a mi médico y digo, ¿qué tengo yo que hacer para yo saber si tengo esa enfermedad? Dice, pues hacerse el ADN, la prueba del ADN. Pero se ve que yo tenía todos los instrumentos de la música. Me salió perfecto. Pues enhorabuena. Pero es otra cosa, que resulta que mis hermanos no han sacado ni mis primos. Han sacado los hijos. ¿Eso qué imputación? Te pregunto, ¿qué imputación es o qué? A ver, a riesgo de no saber muy bien los detalles, el libro de instrucciones, y me encanta porque usted ya ha entendido lo que le hicieron, ¿sí? Han leído su libro de instrucciones y han visto que esa palabra que la tienen mal copiada sus sobrinos, usted la tiene perfectamente y por eso le pueden decir, mire, no señora, no se preocupe. Como el libro de instrucciones, como pueden entender, es muy importante, no solo tenemos uno, es que tenemos dos copias, es como la copia de seguridad de los ordenadores, ¿sí? Normalmente, y eso que lo que ocurre es que lo que pasa es que si en una de las dos copias, y eso es lo que se llama de cada gen, o sea, de cada instrumento tenemos 2 alelos, 2 copias.
De manera que si se te rompe un violín, no pasa nada, porque tengo otro, ¿sí? Si se te rompen los dos, ese es el problema, porque ya no hay otro, ¿sí? Esas son las enfermedades que se llaman recesivas, ¿sí? Porque necesitas tener mutaciones en los dos. Entonces, lo que puede ocurrir, pero no lo sé, porque no sé los detalles, podría ser que ustedes tengan uno bien y uno mal, o que tengan los dos. Creo que le faltaba un cromosoma o no sé. Eso es un capítulo del libro entero que no tienes. Entonces es un problema muy grande. Y me han dicho, me dijo mi doctora, que mis hijos ya no sacaban esa enfermedad porque yo no la tenía. Que era ¿Por lo que qué? yo quería saber. Porque la copia esta del violín roto a usted no se la pasaron sus padres. Sí, estas son las herencias. No solo las de... también la más importante es la herencia del DNA. Gracias. De nada. Hola, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntarla si se podría considerar como una ciliopatía lo que ahora es la anosmia post-COVID. Pues no sé los detalles de si se ha llegado a saber por qué la anosmia post-COVID, o sea, cuál es el mecanismo molecular detrás de la anosmia post-COVID, que ha sido algo espectacular. Pero realmente no es mi campo y no lo sé. Pero las ciliopatías en general son enfermedades genéticas. Esto sería una causa, entre comillas, ambiental, porque sería la infección por virus. Entonces podría ser, yo no la he, bueno, sería otro tipo de ciliopatía quizá, pero no sé los detalles, lo siento, no. Yo quería preguntar a una de las primeras figuras que has puesto, ponías unos colorcitos en dos células embrionarias iniciales y después esos colorcitos iban dividiéndose y iban acabando en determinado lugar del cuerpo, ¿no? Y había, no sé si eso simplemente era una imagen bueno, pues para transmitir una idea o sí que tenía algún tipo de relación con esa diferenciación que has comentado antes. Era una imagen muy simplificada, pero sí del proceso este de desarrollo que hablábamos, ¿no? Cómo se van multiplicando las células y a la vez de amplificarse ya se van determinando hacia ciertos linajes. Sí, yo he visto que, por ejemplo, el colorcito de las originales acababan por la zona del ombligo, Bueno, ¿no? eso era... Pero eso era simplemente un tema... Eso era meramente artístico. Sí. Vale. Pero bueno, eso sí, que simplemente, y la diferenciación, me imagino que es el entorno, los compuestos químicos que emiten unas células y otras, los que hacen que ella detecte una serie de componentes en su ambiente y le llevan a expresar o no expresar algunas cosas. Me imagino que por ahí las cosas, Sí, ¿no? siempre es una combinación de las dos cosas. Interno y externo, ¿no? Eso. Combinación de lo que está activado dentro y de lo que le llega desde fuera, ¿no? Pero a mí me gustaría, ya sé que se sabe poco, ¿no? Del 98%, pero me gustaría entender un poquito porque, claro, yo me imagino que hay reguladores, pero que también hay reguladores de los reguladores, incluso reguladores de los reguladores de los reguladores, y no sé hasta qué nivel. Entonces, realmente, cuando has hablado antes de alguna mutación o como la enfermedad que ha comentado, podría ser que los genes estuvieran bien y que la mutación estuviera en los reguladores, ¿no? Y que eso expresara una enfermedad. Hay ejemplos tanto de mutaciones en los reguladores, ¿no? Que serían los factores de transcripción, como mutaciones en las secuencias reguladoras. Lo que ocurre es que los factores de transcripción muchas veces son lo que se llama pleiotrópicos, que quiere decir que tienen distintas acciones en distintos contextos. Un factor de transcripción puede estar expresado
puede tener un papel, perdonadme por las palabras raras, en distintos tipos celulares y como funcionan en combinaciones, ¿sí? Hace unas cosas con unos compis y otras cosas diferentes con otras. Eso lo que quiere decir es que son muy importantes. Y entonces lo que quiere decir eso es que muchas veces si tú tienes una mutación que lo que hace es quitar el factor entero, esa mutación es tan mala que puede ser que no llegas a tener enfermedad porque no llegas a tener un organismo entero, ¿sí? Pero si lo que tienes es una mutación en la secuencia reguladora porque los factores estos pues tienen muchas dianas, ¿no? Pueden regular cientos de genes en paralelo, entonces no una mutación en el regulador, pero en una de sus dianas, eso sí que es verdad que puede ser más viable, ¿sí? Entonces hay ejemplos, la próxima vez es verdad que debería haber traído ejemplos de ese tipo de mutaciones, por ejemplo, hay una creo que bastante conocida del desarrollo de las extremidades, que es una secuencia reguladora que está mutada. Muy bien, pues creo que tenemos que acabar. Claro. Darte las gracias otra vez por la estupenda charla, el turno de preguntas y bueno, pues encantados y creo que no va a ser la última vez, así es que pues nada, Encantada, me encanta. pues un aplauso. Muchas gracias.